Hola, hola, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. El día de hoy, pues, tenemos este tema de proteínas inteligentes, enfermedad renal inicial, vegetales versus animales, sin sacrificar el sabor. Bueno, el día de hoy, pues, básicamente esta plática se va a tratar precisamente de las proteínas y ver cómo elegir la fuente de proteínas de manera más inteligente. Como bien comentaban, pues el día de ayer fue el Día Mundial del Riñón, ajá, y este año el lema del Día Mundial del Riñón es salud renal para todos, cuidando a las personas, protegiendo el planeta, ajá. Y creo que este tema va mucho de la mano, pues, con ese objetivo o el lema que tenemos en este año del Día Mundial del Riñón, ya que precisamente vamos a ver cómo la elección de la fuente de proteína, pues va a ayudar a poder obtener ese objetivo, ¿no? Cuidar la salud de las personas, cuidar de cierta manera a nuestro planeta. Ajá. El Día Mundial del Riñón, pues se realiza o se celebra cada año, el segundo jueves de marzo, y pues básicamente este día se creó para concientizar a las personas acerca de la salud renal y pues darle promoción a lo que es la salud renal para pues prevenir esta enfermedad, ajá, porque pues actualmente, como sabemos, la mayoría de las personas viven con diabetes e hipertensión y estas son las dos causas de enfermedad renal principales, ¿no? Entonces, este día que fue ayer, pues de eso se trata, de hacer pues difusión a lo que es la salud renal y así pues tratar de prevenir esta enfermedad. Ajá. Bueno, siguiente, por favor. El día de hoy, pues, que es una charla, pues, muy rápida, ajá. Vamos a ver principalmente qué son las proteínas, qué funciones tienen en nuestro cuerpo, cuáles son los alimentos fuente de proteína, la proteína animal versus la proteína vegetal, cuándo elegir proteína vegetal sobre la proteína animal y algunas recetas para darnos ideas de cómo podemos, pues, utilizar las proteínas vegetales haciendo una dieta, pues, completa y saludable. Ajá. La que sigue, por favor. Bueno, como comentábamos, vamos a ver qué son las proteínas. Las proteínas de manera básica son moléculas grandes formadas por la unión de varios aminoácidos. Ajá. La que sigue. Y pues en nuestro organismo existen 20 aminoácidos, 9 esenciales y 11 no esenciales. Ajá. ¿A qué nos referimos con esto? Los aminoácidos esenciales no se pueden sintetizar por nuestro propio organismo, entonces de ley requerimos obtenerlos a través de la dieta. Y los aminoácidos no esenciales, pues se pueden sintetizar por nuestro mismo cuerpo. Ajá. Dentro de las funciones, la siguiente, por favor, que tienen las proteínas en nuestro cuerpo, pues es una anterior, por favor. La función estructural, ajá. Básicamente esto se refiere a que las proteínas nos ayudan a formar, pues desde músculos, la piel, el cabello, las uñas. Les digo a los pacientes, es importante pues consumir proteína de cierta manera para que nosotros podamos obtener estos beneficios. También otra de las funciones es una función enzimática, ya que actúa como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas de nuestro cuerpo, ajá, como aquí nos menciona, como la digestión de los alimentos. También otra de las funciones de las proteínas, pues nos sirven de transporte de moléculas, como por ejemplo lo que es el oxígeno, y de otros nutrientes a través del cuerpo. Ahora sí, la que sigue, por favor. La regulación genética, algunas proteínas pues regulan la expresión de genes controlando pues procesos celulares. También nos ayudan a la comunicación, participan en la transmisión de señales dentro de las células. Ajá, dentro y entre las células. De defensa, también las proteínas pues son componentes esenciales del sistema inmunológico. Entonces, pues en este caso nos van a ayudar al cuerpo contra enfermedades. Y otra de las funciones, no es la principal, pero pues puede llegar a obtenerse, es la energética. Ajá.
Las proteínas en sí, pues esa no es la función principal que tienen, el proveernos energía, pero cuando en realidad no tenemos tanta energía, pues de hecho, no sé si algunos de ustedes pues escucharon la plática de mi colega Paola que decía pues la sarcopenia en realidad no depende tanto de las proteínas, sino de la cantidad de energía que uno consume, ¿no? Si nosotros no estamos consumiendo la cantidad de energía que necesitamos, ¿esto qué va a hacer? Que aunque yo consuma proteína, esa proteína no me va a ayudar a construir músculo. Esa proteína se va a utilizar para darme energía. Es por eso que independientemente del consumo de proteínas, si nosotros estamos bajitos de peso, con una desnutrición, lo principal es la energía que uno requiere. Después de ahí las proteínas, que obviamente pues nos van a ayudar a esta construcción muscular, pero volvemos a lo mismo. Si yo no consumo la cantidad de energía que mi cuerpo necesita, pues esa proteína que yo consuma no me va a ayudar a hacer músculo, sino me va a ayudar a comprar energía que me está haciendo falta a mi cuerpo. Ajá. Y pues ahora sí, la siguiente. ¿Cuáles son las fuentes de proteína o los alimentos fuente de proteína? Pues tenemos los alimentos de origen animal, por ejemplo, en la imagen, pues nos muestra el pollo, el queso, los lácteos, el huevo, los pescados, las carnes, por ejemplo, de res, de cerdo, etcétera. También tenemos alimentos fuente de proteína de origen vegetal. La siguiente, por favor, como frijol, lentejas, soya, garbanzos, habas o también semillas que aquí no las puse, por ejemplo, almendras, nueces, pistaches, cacahuates. Ajá. Entonces, podemos obtener las proteínas tanto de fuente animal como de fuente vegetal. Ajá. La que sigue. ¿Qué diferencia hay entre una proteína de origen animal contra una de origen vegetal? Bueno, las de origen animal se absorben al 90%, se absorben más fácilmente, y las de origen vegetal en un 60-70% de absorción. Esto quiere decir que lleguen, por ejemplo, a nuestro... Y la digestibilidad en cuestión de proteínas de origen animal va del 95 al 100% y en las de origen vegetal en un 85%. Esto pues por la presencia de antinutrientes que tienen. ¿Esto qué quiere decir? Lo que en realidad ya entra a mi organismo. Entonces, es por eso que aquí, por ejemplo, pues ya en otras ocasiones hemos hablado que el fósforo que, por ejemplo, tienen los alimentos de origen vegetal no se absorbe de la misma manera que en los alimentos de origen animal, precisamente por esta presencia de antinutrientes. El hecho de que un paciente quiera controlar el fósforo o quiera tener hiperfosfatemia, pues obviamente tengamos que restringir los frijolitos, como anteriormente se creía. Ajá. ¿Qué otras diferencias hay? En el caso de las de origen animal, pues se les conoce que son de alto valor biológico por su contenido de aminoácidos. Este tipo de alimentos pues tienen principalmente todos los aminoácidos esenciales, aquellos que decíamos que de ley tenemos que obtener a través de la dieta. Y en el caso de las proteínas de origen vegetal, pues presentan aminoácidos limitantes. Algunas veces tienen menos cantidad de aminoácidos esenciales, pero pues esto se puede mejorar al combinar principalmente, por ejemplo, una leguminosa con un cereal. Muchas veces hacemos si una proteína de origen vegetal no está completa, ¿cómo la puedo hacer completa y que efectivamente pues me esté dando todos esos aminoácidos que yo requiero para las funciones que comentábamos? Y pues es a partir de esta combinación, ¿no? ¿Qué diferencias también hay? En las proteínas de origen animal, pues hay un mayor aporte proteico, pero también aportan grasas saturadas. Las grasas saturadas, algunos ya sabemos, son las que relacionan con la elevación, por ejemplo, de colesterol, ¿no? Y pues este tipo de grasas saturadas, ¿cómo nos damos cuenta que es una grasa saturada? Porque normalmente
al ambiente son sólidas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la manteca, ¿no? Es líquida cuando está caliente, pero ya la dejamos a temperatura ambiente y pues se hace sólida. Ajá. También, pues, estas proteínas de origen animal, pues, son ricas en vitaminas del complejo B, principalmente vitamina B12 y zinc. A diferencia de las proteínas de origen vegetal, que pues estas no son ricas en vitamina B12, por eso pues muchas veces se llega a suplementar en personas que tienen pues un patrón alimentario vegetal. Y pues estas que tienen son más ricas en hidratos de carbono, carbohidratos, pero sobre todo en este caso de fibra. Ajá, nos aportan antioxidantes, nos aportan vitaminas, nos aportan minerales, entonces, pues sí, también tenemos otro tipo de nutrientes que nos pueden aportar. Y pues ya hablando del tema como tal, como decíamos, lo que se trata de ver en este año, en este Día Mundial del Riñón, pues ese es el impacto ambiental que cada una tiene. En el caso de las proteínas de origen animal, tienen un mayor impacto ambiental. ¿Por qué? Pues desde el consumo de agua que se utiliza, desde pues los cultivos que se utilizan para alimentar estos animalitos y demás, ¿no? Entonces, la diferencia entre la cantidad de líquido, por ejemplo, que se utiliza para producir carne que para producir vegetales, pues sí es abismal. Entonces, pues sí tienen un mayor impacto ambiental las proteínas de origen animal versus las proteínas de origen vegetal. Ajá. La que sigue, por favor. Y pues el tema, ¿no? ¿Cuándo elegir proteína vegetal sobre la proteína de origen animal? Aquí ven, les pongo algunos puntos. ¿Cuándo nos convendría elegir la proteína vegetal? En etapas tempranas y moderadas de la enfermedad renal. Ajá. Esto porque las proteínas de origen vegetal, pues, ayudan a reducir esa hiperfiltración, ayudan también, pues, a reducir esos productos nitrogenados. Ajá. También, pues, se ha visto que enlentece la progresión de la enfermedad renal. En algunos casos, pues en algunas otras pláticas ya hemos visto que también ayuda a mejorar la microbiota intestinal y el tener una buena microbiota intestinal ayuda a tener también pues menores productos de desecho, ¿no? También pues mejora el tránsito intestinal, como comentábamos, el que un paciente consuma más fibra, el tránsito intestinal, y también le ayuda con cierta sintomatología, como es el estreñimiento, por ejemplo, en pacientes con terapias diéticas, pues muchas veces es de lo que se quejan, ¿no? En este caso, como ya no hay tanta ingesta de líquido, porque en ocasiones ya han llegado a perder esa producción de orina, pues, ¿cómo lo podemos ayudar? También, pues, con el consumo de fibra, ¿no? Y el que uno consuma fibra, pues me va a ayudar a que también yo pueda evacuar mejor y pues de cierta manera también a disminuir las toxinas por medio de esas evacuaciones. Entonces, si nosotros queremos mejorar o ayudarle a nuestro riñoncito, pues sí el consumo de proteínas de origen vegetal está indicado, ¿no? En este caso, pues, el que nosotros consumamos más proteína de origen vegetal, pues sí va a tener un impacto positivo, y ya está muy documentado, sobre la salud de mis riñoncitos y sobre la carga de trabajo que yo les pongo, ¿no? También, ¿cuándo podemos elegir la proteína vegetal sobre el animal? Para controlar el fósforo y el potasio. Antes, pues es lo que se creía, ¿no? Si teníamos el potasio, el fósforo elevado, lo primero que se decía, lo primero que les decían a los pacientes, no consumas frijoles, nada de leguminosas, ¿no? Y hasta la fecha todavía existen pacientes que llegan a consulta con este tipo de indicaciones. Ajá. Cuando, pues en realidad, la biodisponibilidad de estas sustancias, pues no es igual, ¿no? Que a la de un procesado principalmente o a la de un producto de origen animal. Entonces, cuando nosotros queremos controlar el fósforo y el potasio, pues hasta nos conviene utilizar proteínas de origen vegetal
porque pues volvemos a lo mismo, nos va a ayudar a mejorar el tránsito intestinal, a mejorar nuestras evacuaciones y por lo tanto pues a eliminar ese tipo de sustancias, fósforo, potasio, y aparte, como decimos, eh, el fósforo que tiene este tipo de productos, pues no se absorbe al 100%, o sea, realmente la cantidad que llega al cuerpo es menos. La mayoría de los pacientes que llegan a tener hiperfosfatemia, pues en realidad llega a ser por el consumo de productos procesados, o al menos eso es lo que a mí me ha tocado en consulta, ¿no? Que me dicen, no, es que no como jitomate, no como aguacate, no como frijoles, no como lentejas y no sé por qué tengo el potasio y el fósforo elevado. Cuando se hace el historial clínico, pues ya efectivamente no come casi nada de productos naturales, pero sí llegan a tomar refresco y es de ahí de donde están obteniendo este tipo de productos. Ya en otra plática habíamos precisamente comentado eso, ¿no? El tipo de potasio, fósforo que nosotros debemos de evitar es el que viene añadido a través de productos procesados. Ajá. Entonces, si nosotros queremos controlar nuestro fósforo potasio, al contrario, las proteínas de origen vegetal son una buena opción para poder lograr este objetivo. ¿Cuándo también nos conviene elegir proteína vegetal por sobre el animal? Cuando pues queremos mejorar nuestra salud cardiovascular o mejorar nuestros niveles de azúcar en sangre. Ajá. Precisamente volvemos a lo mismo, la cantidad de fibra que tiene pues me ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre. Es lo que muchas veces les digo a los pacientes. Satanizamos alimentos como las tortillas, como los frijoles, ajá, cuando estos tienen mucha fibra, y esa fibra, pues volvemos a lo mismo, nos va a ayudar a mejorar esos niveles. Y pues muchas veces estamos consumiendo otros alimentos que no son tan saludables. Siempre, siempre, entre un alimento más fibra tenga, más beneficios va a tener para mi salud. Ajá. Y, por ejemplo, también al tratar de evitar alimentos procesados. Las proteínas vegetales por lo regular no son procesadas, salvo, por ejemplo, muy poco los alimentos enlatados, los frijolitos enlatados o empaquetados, pero en realidad la mayoría de las veces se consumen de manera natural, a diferencia de las carnes, ¿no? Que normalmente ahí sí ya son más procesadas, por ejemplo, aunque las compremos en supermercados, pues sí tienen cierto tipo de aditivos que mejoran, pues decimos, los aditivos alimentarios han sido creados para mejorar desde su vida de anaquel, su aspecto físico y demás. Y estos aditivos alimentarios, pues son los que en realidad, pues pueden estarnos elevando esos niveles de potasio, fósforo y demás, ¿no? Y pues también una de las ventajas de elegir la proteína vegetal es que son un alimento accesible, económico y que puede ser usado de forma continua. Muchas veces pensamos que el ponernos en un plan de alimentación de manera general, ¿no? Es caro o la mayoría de las personas piensan que llevar una dieta es cara y si todavía eso le sumamos que es para un paciente con enfermedad renal y si todavía eso le sumamos que el paciente tiene que pagar sus sesiones de hemodiálisis, entonces imagínense, es pagar la sesión, pagar medicamentos, algunas veces el transporte, si la unidad de hemodiálisis no queda cerca de la casa y todavía eso agrégale que le dicen, no, pues tiene que consumir buena cantidad de proteína porque pues el tratamiento de diálisis o de hemodiálisis, de diálisis peritoneal, perdón, o de hemodiálisis, pues me está disminuyendo la proteína, ¿no? Entonces, siempre el hecho de que nosotros podamos consumir alimentos vegetales, pues es más económico para poder lograr estos requerimientos de proteína, por ejemplo, en pacientes con terapia sustitutiva, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues como les comentaba, el lema de este año del Día Mundial del Riñón es salud renal para todos, cuidando a las personas, protegiendo al planeta. Creo que muchos de los que están conectados, o espero que sea así, ya tienen algún acercamiento con algún tipo de dieta que se basa en plantas, ¿no? Últimamente en pacientes con enfermedad renal, pues ya se ve mucho eso, ¿no? La dieta basada en plantas. Pero actualmente, pues está surgiendo una nueva tendencia de
dieta de salud planetaria. ¿A qué se refiere esto? Este tipo de dieta de salud planetaria, pues propone una alimentación principalmente o mayoritariamente basada en plantas, ajá, principalmente vegetales, verduras, leguminosas, frutos secos, y pues disminuir el consumo de carnes rojas principalmente o productos procesados. ¿Esto con qué objetivo? Pues que con el objetivo de mejorar la salud de las personas, pero a la misma vez también, pues ser o mejorar al planeta, porque pues sí, ¿no? Como les decía, mucha de la contaminación que se causa para producir carnita, pues a lo mejor ahorita no lo vemos, pero si seguimos así en años futuros, pues ya vamos a ver más ese impacto ambiental por la deforestación, el uso excesivo de agua, la degradación del suelo y la contaminación que esto produce el consumir carnes rojas, ¿no? Como les decía, la cantidad de cultivos que se utilizan para alimentar a un animalito y ahí producir carne, podría alimentar a más personas que la misma carne, ¿no? Entonces, pues sí, este tipo de dieta planetaria, ese es su objetivo, ¿no? Que se utilice más productos vegetales para así poder, como dice el dicho aquí en México, ¿no? Matar dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, mejorar la salud de las personas, ya comentábamos ahorita las dietas basadas en plantas o las dietas basadas en proteína de origen vegetal, pues nos va a ayudar a mejorar nuestra microbiota, enlentecer la progresión de la enfermedad renal, disminuir esa acidosis, etcétera, ¿no? Por el lado de la salud, pero por el lado del planeta, pues también nos va a ayudar a mejorar pues el no utilizar tanta agua, no tantos productos, no tanta erosión del suelo y demás. Ajá. Y no solamente eso, sino que también el que nosotros basemos nuestra alimentación en productos de origen vegetal, como decíamos, si yo estoy retrasando el llegar a una terapia sustitutiva, pues también eso va a estar ayudando al planeta, ya que, por ejemplo, en el caso de los tratamientos sustitutivos, tanto diálisis peritoneal como hemodiálisis, pues gastan muchos recursos, ¿no? En este caso, por ejemplo, se dice que una sesión de hemodiálisis, pues equivale al consumo de gasto energético de lo de 2.5 a 3 hogares y el consumo de agua de 4 personas. Entonces, imagínense, se utiliza muchísima agua para este tratamiento sustitutivo, se utiliza muchísima energía y pues el que uno retrase esa llegada a ese tipo de tratamiento sustitutivo, pues también va a ayudar a mi planeta, ¿no? Eso hablando de la hemodiálisis, pero de la diálisis peritoneal, pues todo el plástico que se produce con las bolsas de hemodiálisis, los cubrebocas, los guantes, todo ese tipo de residuos, pues también contamina el planeta. Entonces, el que nosotros retrasemos llegar a una terapia sustitutiva y si es a través de alimentos vegetales, que estos también a su vez pues van a utilizar menos recursos para su propia producción, pues va a ayudar tanto a mi salud como al planeta, que es lo que tenemos o lo que se está teniendo como objetivo este año en el Día Mundial del Riñón. Ajá. Y esta dieta de salud planetaria, pues como ven ahí el dibujito del plato, pues nos dice que la mayor parte de los alimentos deben de venir o debe de ser la base vegetal, ajá, a través de qué, del consumo de verduras, granos, legumbres, frutas, ajá, es lo principal. También, pues, en este tipo de dieta planetaria nos dice que hay que reducir el consumo de proteínas de origen animal, ajá. Principalmente se marca en este tipo de dieta planetaria que lo que debemos de disminuir es el consumo de carne roja y, por ejemplo, en el caso de carnes blancas o lácteos, pues moderar su consumo, ajá. También, pues, en este tipo de dieta planetaria nos dice que
utilicemos alimentos locales y de temporada, ¿no? Hasta también se nos menciona que, pues, se compre lo más cerca posible para que, pues, no tengamos que estar utilizando el carro para ir, por ejemplo, viajar para comprar lo que son nuestros alimentos, ¿no? Y, pues, en este tipo de dieta planetaria, como les decía, nos promueven la ingesta principalmente de granos enteros, como el arroz, el maíz, por ejemplo, de tubérculos. En el caso de verduras, se nos dice que al menos 300 gramos de verduras al día. En el caso de frutas, al menos 200 gramos de frutas al día. Y pues disminuir el consumo, como decíamos, de carnes, ¿no? La que sigue, por favor. Y pues muchas veces no se quiere utilizar este tipo de dietas porque pues ya últimamente como que nos casamos más con dietas carnívoras. Actualmente vemos muchos patrones alimentarios como por ejemplo dietas keto y demás, ¿no? Y pues hay veces que hasta ya ni siquiera sabe uno cómo preparar este tipo de alimentos. Aquí les traigo unas pequeñas recetas que luego comparto con mis pacientes. Ajá. Este tipo de recetas pues son principalmente basadas en proteínas de origen vegetal y por ejemplo aquí tenemos la primera. La primera es una receta de sopa de frijol. Aquí no les puse las cantidades porque, como sabemos, en enfermedad renal todo debe de ser específicamente para el paciente. Yo no les puedo decir cuánto de frijoles y demás. Esto lo tendrían que adaptar a sus necesidades de acuerdo a su peso, su estatura, su edad y el estadio en el que se encuentran, ¿no? Si ya se encuentran en la etapa 1, 2, 3, 4, 5 en terapia de diálisis peritoneal, hemodiálisis, pues se puede aplicar. El punto nada más, pues serían las cantidades, pero la base podría ser la misma. Esta sopa de frijol, pues los ingredientes son frijoles, agua, cebolla, ajo, tortillas, chile morita seco y aceite. Así, aquí nos dice la forma de preparación, pues licuamos el frijol con el agua, la cebolla, el ajo y reservamos en una cacerola, pues aceite vegetal, freímos las tortillas y los chilitos que decimos cortaditos en tiras, los retiramos para dejarlos a un ladito y en ese mismo aceite agregamos esa salsita que acabamos de hacer el frijol. Una vez que soltó el primer hervor, pues ya sazonamos, ajustamos con un poquito de sal. Recordemos que la sal, pues en realidad no está prohibida en paciente con enfermedad renal, solo hay que pues cumplir la cantidad que se nos ha asignado, ¿no? Y pues ya se sirve con, como lo ven en la imagen, con las tortillas que freímos anteriormente y en este caso los chilitos cortados, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí pues vemos unas tortitas de lentejas. Para estas tortitas de lentejas se requiere cebolla, pimientos amarillos, lentejas cocidas, aceite, ajo, cebolla y pues fécula de maíz. Para poder hacer estas tortitas, pues machacamos los ingredientes en un bowl, los integramos por completo y con ayuda de nuestras manos, pues vamos formando las tortitas. En una cacerola agregamos el aceite y pues ya cocinamos las tortitas por ambos lados y como vemos aquí en la fotito, pues se puede acompañar en este caso de alguna ensalada. Ajá. La que sigue, por favor. Aquí vemos un chile relleno de picadillo de lentejas. Para el picadillo de lentejas, pues utilizamos cebolla, zanahoria, la lenteja, sal, cilantro picado y el chilito, pues bien lavado, limpio, asado y desvenado. Aquí estoy viendo ahorita que me equivoqué en la receta, en la forma de preparación, pero pues básicamente se hace el picadillo mezclando los ingredientes, ajá, lo que es lo que les comenté, lentejitas, la zanahoria, la cebollita, el cilantro, y con eso rellenamos nuestro chilito. Es opcional si quisiéramos agregarle algún tipo de salsa o caldillo. En este caso, por ejemplo, tiene que se puede poner o acompañar con salsa de pimientos
y pues es otra opción, ¿no? La que sigue, un clásico de la cocina, ¿no? Los molletes con pico de gallo. Aquí, por ejemplo, ¿qué se va a utilizar? Bolillo sin migajón, ajá. El bolillo, pues volvemos a lo mismo, es una buena opción de pan, por así decirlo, porque al final de cuentas es un pan no procesado, como un pan para sándwich, que pues si viene empaquetado y vemos todo lo que viene empaquetado, embotellado o enlatado, pues a final de cuentas puede llegar a tener algún aditivo a base de potasio fósforo en primera y en segunda pues no estaría ayudando al planeta porque pues a final de cuentas todo eso llega a contaminar, ¿no? Para el pico de gallo pues el jitomate, la cebollita, el cilantro, el chilito, jugo de limón y podemos acompañarlo como con grasa saludable con aguacate rebanado. Ajá. Esa sería otra opción de algún platillo que podríamos hacer. Ajá. Y pues básicamente eso sería todo por el momento. Voy a ir leyendo y contestando las preguntas que aquí vamos viendo. Ah, sí, aquí tengo otra receta más, no daba. Es una ensalada de lentejas con pepino. Básicamente utilizamos lentejas, pepino, jitomate, cebolla morada, lechuga, jugo de limón, aceite de oliva y aguacate picado. Pues básicamente en estas cosas de picar nada más es picar, mezclar todo y pues ya podemos acompañar de tostadas, por ejemplo, en este caso de tostadas naturales, ¿no? Las podemos hacer a partir de tostar nuestras tortillas de maíz en el comalito y pues es una excelente opción ahorita que, por ejemplo, ya empieza el clima más caluroso y pues necesitamos un poquito de recetas más frescas, ¿no? Entonces, voy a ir leyendo todas las preguntas y los comentarios que aquí me están haciendo. Como les decía, este tipo de plática pues fue rápida porque ya tenían una introducción toda esta semanita, pues se estuvo hablando precisamente de proteínas vegetales, sobre todo porque pues como les digo, es parte de la alimentación y nosotros como mexicanos pues también parte de nuestra alimentación básica y cultural que se ha quitado por miedo al potasio, al fósforo, y que pues debemos retomarlo porque pues ya hay muchísimos estudios que nos dicen que pues esto realmente no afecta a esos parámetros, ¿no? Dice aquí, tenemos que ejercitarnos de cierta manera para poder aumentar músculo siguiendo una dieta con proteínas vegetales. Sí, normalmente para poder ayudar en la parte de aumento de masa muscular, ¿de qué va a depender? Uno, como decíamos, de la cantidad de calorías que nos estamos comiendo. Entonces, la cantidad de calorías, pues cada persona es diferente, ¿no? De acuerdo a mi peso, mi estatura, mi edad, como les decía, hay veces hasta el nivel de estadio en el que estamos, el estado de salud, si no es lo mismo si estoy con obesidad, con sobrepeso o ya con una desnutrición energético-proteica, pues de eso va a depender la cantidad de calorías que nos van a dar, ¿no? Ya en otras pláticas comentamos, normalmente se dan entre 30 a 35 calorías, dependiendo del paciente, por kilogramo de peso. Y pues eso, uno, cubrir mi cantidad de calorías. En ocasiones, precisamente vuelvo a lo mismo, estaba escuchando la plática de la colega Pau, es como ella decía, luego los pacientes llegan con ideas de que, por ejemplo, no quieren comer tortillas, sobre todo aquellos pacientes que pues la enfermedad renal es derivada de nefropatía diabética, que básicamente eso es la complicación, ¿no? Lo que lleva a esta enfermedad renal, pues fue, pues, entonces, obviamente, en ese andar de toda esa enfermedad, pues se van dando diferentes indicaciones. Ayer escuchaba un nefrólogo que decía, no, nosotros nos tenemos que centrar en el aquí y el ahora, ¿no? No es lo mismo lo que me recetaban, por ejemplo, cuando nada más tenía diabetes, no es lo mismo la cantidad de calorías y porciones que me recetan cuando tengo ya diabetes y algún grado de enfermedad renal, y no es lo mismo lo que le va a recetar a un paciente, al mismo paciente diabetes con enfermedad renal y a lo mejor ahora con tratamiento sustitutivo, ¿no? Entonces, la cantidad de calorías se tiene que calcular de acuerdo a lo que ahorita en este momento está el paciente. Por eso muchas veces algunos colegas pues no son partidarios de los grupos de pacientes renales, porque cada paciente está en estadios diferentes, ¿no? Hay desde 1, 2, 3, 4, 5, diálisis peritoneal, hemodiálisis, trasplante. Entonces,
las recomendaciones o los requerimientos nutricionales cambian de acuerdo a la etapa. Ajá. Entonces, eso, primero cubrir mis calorías. Después, cubrir mi proteína. Como decimos, puede ser a través de proteína de origen vegetal, no hay problema. Esto sí, para que pues tenga la calidad que requiere, pues sí se combina, en este caso, la leguminosa con un cereal. Otro punto, el descanso. Muchas veces, por ejemplo, el no dormir bien, pues ya también impacta sobre este tipo de situaciones. Y eso, el ejercicio. Aquí el ejercicio en paciente con enfermedad renal, pues volvemos a lo mismo, también debe de ir individualizado, de preferencia con algún médico que se dedique, que sea médico del deporte, con algún fisioterapeuta o también, por ejemplo, con algún nutriólogo que se ha dedicado al área renal, pero que se va al área de ejercicio. Por ejemplo, pues aquí en México tenemos una gran exponente de nutrición renal que se ha enfocado mucho a ejercicio y que ha sacado algunas guías para pacientes renales sobre los tipos de ejercicios que deben los pacientes de hacer, ¿no? Ahí, de hecho, ya, por ejemplo, en sus guías recomienda que todos los pacientes hagan independientemente del estadio en el que están y que ahí, por ejemplo, nos dicen, no, al hacer ejercicio, pues debes estar pendiente, cómo te sientes, shalala, no todo lo que es las medidas de precaución, pero sí, sí es necesario ejercitarte, sobre todo, pues, ejercicios de fuerza para poder aumentar masa muscular. Entonces decimos, es un conjunto de todo, ejercicio, proteínas, calorías, descansos, ¿no? Por ejemplo. Acá nos dicen, la carne roja acelera el daño renal directamente. De manera directa como tal, mm, es que volvemos a lo mismo, depende mucho del paciente. Ajá. Sí, las carnes rojas, de cierta manera, se podría decir que, pues sí, la carga ácida que tienen no beneficiaría tanto al riñón. Yo luego les digo a los pacientes de esta manera, no, es una carne roja, pone a trabajar más al riñón. Si mi riñoncito del 100% trabaja el 50%, nada más, y aparte lo que yo le doy de comer lo va a hacer trabajar más, pues obviamente se va a acelerar esa pérdida de la función renal. Entonces, más que satanizar, por así decir, la carne roja, sí me gustaría más que nos quedemos con los beneficios de las proteínas vegetales. Ajá. Entonces le digo, en paciente renal, se podría decir que sí. En una persona sana, pues realmente no. Pero pues por eso, en cuestión de nosotros como nutriólogos, para prescribir un plan de alimentación, pues siempre les pedimos estudios de laboratorio a los pacientes, ¿no? Eh, Se ha llegado a escuchar de personas que llegan a hacer o empiezan entrenamientos en gimnasio, que la dieta se los da el entrenador de ahí, pero pues que no se hace un historial clínico, no se sabe si tiene antecedentes familiares de daño renal, porque pues ese ya sería un factor de riesgo, no sabe si el paciente forma constantemente cálculos renales o piedritas en el riñón, no se sabe si el paciente cuánto requiere, por ejemplo, a mí me ha tocado ver personas que ni siquiera saben cuánta proteína requieren y aún así toman a diestra y siniestra proteína en polvo, más lo que se comen de la comida y demás, ¿no? Entonces, pues sí hay que checar toda esa parte. Ajá. Vamos a seguir con las preguntas. Dice, ¿cuáles son las proteínas que más se recomiendan para una persona con enfermedad renal? Pues lo que platicábamos aquí, ¿no? No quiere decir que hay que satanizar a las proteínas de origen animal, pero sí, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un top de las proteínas, en último lugar, las menos recomendables serían las productos procesados, principal, ¿no? Porque también eso, hay que ver que muchas veces uno llega a consumir proteínas, pero de productos procesados, como les decía, hasta en proteínas de origen vegetal, no es lo mismo que ustedes hagan el frijol en casita que a que se compren una lata o un sobre. Sí va a ser de proteína, sí va a ser una proteína de origen vegetal, pero no va a ser natural, ¿no? Entonces, en primer lugar, las que menos
o las que deberíamos de quitar o no consumir son las provenientes de productos procesados. Todo lo que viene empaquetado, enlatado, embotellado, embutidos, todo lo que tiene algún tipo de procesamiento, pues sería las proteínas menos recomendables. Después de ahí serían las provenientes de carnes rojas, y ya después de ahí las provenientes de productos de origen animal como carnes blancas, lácteos, huevo, y las más recomendables, las de origen vegetal, provenientes de leguminosas, frijoles, habas, lentejas y también semillas, nueces, cacahuates, almendras, pistaches, que pues antes era lo que hacíamos, ¿no? O lo que se hacía. Se prohibían mucho los de origen vegetal, pensando que por el potasio, por el fósforo, lo podrían elevar cuando ahora se dan cuenta que en realidad es cuidar la fuente, ¿no? Que no sea de origen o de productos procesados. Dice, ¿es bueno combinar carne y vegetales en el mismo plato? Sí, de hecho, no sé si recuerdan, la vez pasada les mostraba un platito que lo ideal, pues, es eso, ¿no? Por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, en la práctica de la consulta, sí les digo a los pacientes, pongan todo en su plato. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno come y comemos por partes, que decimos, primero mi sopa, luego mi guisado, luego el otro, y así nos vamos sirviendo de poco en poquito y pues perdemos el control de las porciones, porque pues también visualmente nosotros vemos poquita cantidad, ¿no? Si uno dice, ¿sabes qué? Me voy a servir tantito arroz y el plato es grande, pues ya lo vi que es poquito, entonces mentalmente yo voy a decir, pues no comí mucho, fue muy poquito, y me vuelvo a servir, ¿no? Y me vuelvo a servir. En cambio, cuando nosotros ponemos de ley en nuestro plato ya todo lo que nos vamos a comer, mis vegetales, mi porción de proteína, mi porción de grasas y demás, plato completo, a mí hasta me ha tocado, por ejemplo, en la consulta que los mismos pacientes me dicen, ¿no? En ocasiones, hay veces que les pido que tomen foto en algunos pacientes y como tienen que tomar la foto, pues sí acomodan todo en el plato para tomar la foto y ahí empezar a comer. Y los pacientes que normalmente consumen todo o se sirven el plato todo junto, pues sí me dicen que se llenan más que aquellos que se lo van sirviendo de poco a poco. Entonces le digo, sí, sí es bueno combinar la carne con los vegetales en el mismo plato. De hecho, en pacientes que no tienen daño renal o por ejemplo, en pacientes en estadios 1 y 2, que decimos que ahí lo importante es llevar una dieta saludable y que ahí sí todavía a lo mejor nos podemos permitir un poquito más de proteína, pues sí sería como eso, ¿no? Consumir mis vegetales, mi proteína, mis carbohidratos y mis grasas en un mismo plato. Ajá. Dice, ¿son seguros los suplementos de proteína vegetal en polvo? La mayoría de los suplementos, pues, son seguros. El punto, en el caso de los suplementos, es el uso indiscriminado, ¿no? Normalmente, para que uno utilice un suplemento, debe de estar justificado el por qué lo estoy utilizando. Ajá. Por eso, pues, lo ideal es acudir con su nutriólogo renal o con su médico tratante, sobre todo el nutriólogo, para que, pues, pueda prescribir. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a suplementar alguna algún suplemento, que tenga muchas calorías, ajá, ya lo descontamos de la dieta. O sea, hacemos nuestro cálculo de todo lo que el paciente requiere. Si el paciente no está cubriendo sus requerimientos, pues cierta cantidad se la damos por parte de alimentos y cierta cantidad por parte del suplemento, pero no es algo extra. Ajá, ese es el punto, que muchas veces los suplementos cuando se consumen de manera autónoma, que nadie me los recetó, solo porque lo vi, que alguien se lo consume, que se lo toma, que le ha funcionado, pues no sabemos ni la dosis, si lo estamos haciendo bien, etcétera, ¿no? Como les decía, a mí me ha tocado ver en el gimnasio personas que consumen proteína en polvo y comen no sé cuántos huevos y comen no sé cuánta carne y demás. Entonces, es muchísima proteína cuando en realidad ni siquiera la requieren. Entonces, el cuerpo es una máquina tan perfecta que
solo te va a aceptar lo que requiera, ¿no? Entonces, de que son seguros, sí, sí son seguros, pero tiene que ir acompañado de el nutriólogo para que te diga qué cantidad, a qué hora y si lo necesitas, porque hay veces que no es necesario. En ocasiones los pacientes sí tienen hambre, ¿no? Entonces yo digo, si te dijeran, tómate un polvo o cómete un plato de frijoles, pues yo creo que nos convendría comer el plato de frijoles, no lo disfrutaríamos más a tomarnos algo, porque hasta eso, ¿no? No es lo mismo comerte la proteína que beberte la proteína. Algo que nos vamos a beber, pues en ocasiones los mismos pacientes dicen, no, no me llené, no, porque hasta el poder sentir esa saciedad depende de, pues, la masticación, o sea, toda la alimentación es una experiencia completa, la vemos, olemos, masticamos, sentimos texturas y demás, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, es otra cosa diferente. Hay casos excepcionales por donde decimos el paciente, pues, no come, en realidad no te está comiendo, apenas y medio que agarra un pedacito de tortilla, su carne no la quiere masticar porque, pues, le cuesta trabajo, ya no tiene dentadura, qué sé yo. Entonces, pues, es donde normalmente se llega a suplementar, pero sí, primero darle prioridad a los alimentos, sería lo ideal, y si ya el paciente no lo está consumiendo o no alcanza los requerimientos, pues ahora sí nos vamos por la suplementación, pero volvemos a lo mismo, la suplementación se calcula, no es algo extra. Dice, tengo dudas. ¿En hemodiálisis usan agua potable o agua destilada? ¿Y por qué se usa tanta agua? Ajá. Aquí, pues, en realidad no te podría decir bien, todo ese proceso, porque no es algo que sea de mi área. Ajá. Solo sé que, pues, sí utilizan agua, que se utiliza, pues, los compuestos, ¿no? El potasio y demás, pero como tal no te podría responder porque no es algo que sea o de lo que nosotros como nutriólogos nos encarguemos, pero, pues, sí, eso, ¿no? La cantidad de agua que se utiliza, pues, sí es mucha, y como les comentaba, a final de cuenta, entre un paciente retrase o no llegue a ese tratamiento sustitutivo, pues estaríamos utilizando menos agua, menos contaminación al ambiente, nos estaremos, gastando menos líquido para nuestras futuras generaciones, ¿no? Creo que todos los que tenemos hijos y demás queremos, pues, que el planeta nos dure y tratar de hacer este tipo de acciones. Por eso, pues, precisamente el consumir una dieta basada en plantas o más amigable con el planeta, pues es mejor. La soja es una buena opción para pacientes. Sí, pero volvemos a lo mismo. Aquí sí también, por ejemplo, dependería de otro tipo de situaciones que tenga. En nutrición siempre es como el depende. Por eso les digo, como que los grupos de pacientes renales, muchas veces se llega a en lugar de resolver las dudas, o como ahorita, en lugar de resolver las dudas, pues nos quedamos con más dudas, ¿no? Porque el tratamiento es individualizado. Hay veces que los pacientes no tienen una sola enfermedad, sino tienen varias, entonces tenemos que tomar en cuenta todo. Entonces, lo que para un paciente sí puede ser recomendable, para otro no, por otra situación de salud que tenga. Ajá. ¿Cómo saber si un paciente está consumiendo muy poca proteína y eso podría afectar su fuerza o su masa muscular? Simplemente, ¿cómo lo podríamos saber? Hay algunas situaciones que se ven, físicamente, ¿no? Si decimos, físicamente sí se ve más delgado, por ejemplo, nosotros hacemos evaluaciones del estado nutricional y en unas de ellas, pues, hacemos exploración física para ver que si hay pérdida de masa muscular, por ejemplo, en las sienes, que aquí esté hundido, que se vea la clavícula, que el hombro también se sienta el huesito, que sientamos las costillas, en las piernas, pues sí se ve cuando un paciente está súper desnutrido, ¿no? En la manita, por ejemplo, aquí,
en pacientes con desnutrición se hunde, no sé si alguien lo ha llegado a ver. Entonces, desde ahí ya podremos decir que a lo mejor está consumiendo poca proteína o está desnutrido. Otra cosa, como bien comentaba, en el caso de la fuerza, también los pacientes se sienten cansados, se sienten desganados, o por ejemplo, no pueden hacer cosas cotidianas. Hay una evaluación, por ejemplo, para sarcopenia, en la que dice que te sientes en la silla y te levantes 5 veces, ¿no? Y medir el tiempo en cuanto lo haces. Ajá, para ver si efectivamente, entonces, en este tipo de prueba, pues el paciente cruza sus bracitos, se pone en la silla y se para y se sienta, y se para y se sienta. Entonces, este tipo de evaluación pues nos ayuda a ver eso, en cuánto tiempo lo hizo, y ya con eso podríamos evaluar si hay pérdida de fuerza y en este caso también, por ejemplo, de masa muscular. Ajá. Ahorita no recuerdo bien el tiempo en el que tendría que hacer, en este caso, la prueba, y si sobrepasa ese tiempo, pues ya estaríamos, ¿cómo se llama? Pues diagnosticando o pensando en que tiene pérdida de masa muscular y sobre todo de fuerza. Y también, por ejemplo, en los consultorios se utiliza un dinamómetro, que es un aparato en el que lo apachurras y ahí te sale como cuánta fuerza. Entonces, ese tipo de aparatos nos sirve precisamente para medir la fuerza del paciente, hacer la intervención nutricional y volverla a evaluar y ver que efectivamente esa fuerza ya mejoró, ¿no? Dicen aquí, de pronto, nuestro familiar tiene mucha pérdida de apetito. Nos recomienda la albúmina de huevo para complementar. Vuelves a lo mismo, hay que evaluar por qué tiene esa pérdida de apetito. Si las toxinas están elevadas, pues muchas veces es lo que ocasiona que el paciente tenga apetito. Entonces, ahí sería ver qué toxinas están elevadas y qué lo puede estar elevando. Otra, eso, el cepillado dental. Hay pacientes que no tienen cepillado dental, hay acumulación de toxinas en la boquita y muchas veces no es tanto que no tengan apetito, sino que la comida les sabe feo. Y entonces, quieren comer y ya comen y, no, ya no, ya me supo feo y ya no, ¿no? Entonces, hay veces que hasta con eso, por ejemplo, en la práctica clínica se resuelve, ¿no? Que tú le dices, no, el paciente que se cepille bien los dientes, se cepille bien la lengüita y eso le hace que sepa mejor la comida o que la comida le sepa lo que le tiene que saber y ya con eso pues aumenta la ingesta. Y en ocasiones, en algunos otros pacientes se llega a requerir de algún tratamiento médico, ¿no? Pero pues sí, hay más que a lo mejor albúmina como tal, a lo mejor un suplemento que tenga de todo, porque les vuelvo a lo mismo. No solamente sería como el paciente está desnutrido o inapetente, no solamente es proteína, sino sería suplementar calorías también si no las estamos complementando, ¿no? Si no está llegando a su requerimiento, porque es lo que les comentaba hace un rato. Si un paciente está desnutrido, tiene pérdida de masa muscular y no está comiendo, si yo le doy proteína, esa proteína no se va a ir a la formación de masa muscular, esa proteína se va a ir a ayudarme a dar energía. Cuando nosotros comemos, los alimentos que comemos son los que nos dan energía para hacer nuestras actividades, hasta caminar, respirar, todo. Si una persona no está comiendo la cantidad de que necesita, no va a esa energía, porque no va a tener esa gasolina que necesita. Entonces, normalmente, ¿qué nos da esa energía o cuál es la fuente principal de energía? Los carbohidratos, ¿no? Como les decía, muchas veces los pacientes, como vienen de un tratamiento para diabetes, se comen una tortilla, 2, cuando a lo mejor sus requerimientos son 3 o 4, ¿no? Entonces ya desde ahí está comiendo muy poca energía. Y luego, si el paciente decimos, pues le voy a dar proteína, le voy a dar albúmina o le voy a dar una proteína vegetal en polvo, voy a dar mucha carne o le voy a meter muchos frijolitos, ok, se los come, pero esa proteína no la va a utilizar su cuerpo para construir músculo, la va a utilizar para
convertirla en carbohidratos y que tenga energía, porque eso es lo que ahorita es prioritario para mi cuerpo, ¿no? Entonces, comentábamos que dentro de las funciones de las proteínas, una es la energética, no es su función principal, las proteínas no es la que nos den energía, es más para uñas de pelo, etcétera, pero si el paciente no tiene la energía que necesita o no está consumiendo las calorías que necesita, sí se va a ver en la necesidad de esa proteína utilizarla como fuente energética. Entonces sí hay más que una albúmina, sí a lo mejor sería ideal un suplemento que me ayude a dar cierta cantidad de proteína, pero también cierta cantidad de calorías, ¿no? Normalmente los suplementos para pacientes con enfermedad renal tienen esas características. Si es para paciente prediálisis, es bajo en proteína, alto en calorías y alto en grasas, ¿no? Y bajo en azúcares, porque la mayoría, como les digo, pues es pues, ¿cómo se dice? Complicación de diabetes. Y cuando ya es para paciente de tratamiento sustitutivo, los suplementos llegan a ser altos en proteína y altos en grasas. Entonces les digo, a lo mejor más que albúmina para paciente renal, para que así me dé proteína, pero también me dé calorías o energía, y así esa proteína que tiene el suplemento, pues sí se utilice para lo que yo quiero, para que suba de peso de masa muscular. Aquí nos dicen, para pacientes con poliquistosis bilateral también se consume todo lo que dijo. Sí, sí, al final de cuentas, sí, la proteína de origen vegetal para la mayoría de los pacientes, para todos los pacientes con enfermedad renal, pues sí es eh, viable, por así decirlo. El punto, volvemos a lo mismo, ¿cuánto es la cantidad? Ajá. Por eso, como les decía, en el caso de las receta cantidades, porque pues los conozco y para usted, por ejemplo, va a ser una, para otra persona va a ser otra, para mí es otra, entonces hasta en una misma familia, pues los requerimientos son diferentes, ¿no? No es lo mismo que para la mamá, que para el papá, porque hasta las actividades que hacemos, pues son diferentes, ¿no? Depende mucho de todo el contexto en general, pero de manera general, si es viable, proteínas de origen vegetal, o darle prioridad para pacientes con poliquistosis bilateral, pero el punto es cuánto requerimos. Ajá. Dice, hola, los saludo desde Colombia. El peso del paciente, ¿quién lo debería establecer? ¿El doctor o el nutriólogo? ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, aquí, por ejemplo, el peso del paciente, me imagino que a lo mejor, no sé si se refiere ya en un tratamiento sustitutivo, que es en donde normalmente es difícil como tener un peso exacto, un peso seco. Y ahí, por ejemplo, existen aparatos de bioimpedancia que pues nos ayudan a tener ese peso específico, pero son aparatos específicamente para pacientes que tienen situaciones de salud en las que puede haber acumulación de líquido, ¿no? No cualquier tipo de báscula, no cualquier tipo de equipo puede utilizarse, sino hay uno específico para paciente con enfermedad renal. Teniendo ese equipo, pues cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Ya sea el médico o puede ser el nutriólogo. Pero en el caso de la práctica como tal, la mayoría de las unidades de hemodiálisis, pues no se tienen este tipo de equipos porque son muy, 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 muy caros. Yo más los he visto en hospitales grandes, ¿no? De especialidades, de alta especialidad. Y en la práctica diaria, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la unidad de hemodiálisis, el peso del paciente se establecía de manera conjunta. No solamente era el médico, no solamente era yo, no solamente, sino hasta la enfermera intervenía, ¿no? ¿Cómo se hacía? De acuerdo a fórmulas, de acuerdo a medidas, de acuerdo a síntomas, de acuerdo a todo. Se tomaba en cuenta como la opinión de todos
Ajá, yo, por ejemplo, en nutrición, que como les decía, hacemos evaluaciones, exploración física, tomamos medidas, pliegues cutáneos, circunferencias, etcétera. Yo, pues, aportaba mi granito de arena en decir: "¿Sabes qué? Este paciente, la circunferencia de brazo subió, la de pantorrilla subió, el pliegue subió", etcétera. Más seguro que esté subiendo de peso, también hasta desde la evaluación nutricional, ¿no? Si también me reporta que está comiendo mejor y así. Esa es como mi opinión. Ya la enfermera, pues, sí decía: "No, ¿sabes qué? Está teniendo calambres, la presión está tal", etcétera, y el médico también. Entonces, era un conjunto, el médico es el que lo determina, pero sí lo ideal sería eso, ¿no? Que en conjunto como equipo, para que así, pues, el peso, pues, sea lo más exacto posible. Y les digo, si tienen los equipos de bioimpedancia, pues, ya ahí sí sería, en este caso, más fácil, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Mm, 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 mm. Bueno, saludos, saludos, saludos a todos. Espero que esta información les haya servido, que como les digo, sí hayamos resuelto dudas, más que dejar con más dudas, porque como les comentaba, a final de cuentas las pláticas son de manera general, pero pues muchas veces esto nos da pauta como para hacia dónde ir, hacia dónde dirigirme y pues qué podría ser lo que a mí me conviene, pero siempre, siempre lo ideal pues es que el tratamiento sea individualizado, porque les digo, cada paciente es un mundo, cada paciente tiene diferentes hasta contextos, no es lo mismo, como decíamos, un hombre que una mujer, un paciente que trabaja en oficina que uno que trabaja en campo, un paciente que tiene economía a lo mejor para poder comprar suplementos o alimentos específicos a un paciente que no lo tiene, un paciente que tiene solo enfermedad renal por genética, un paciente que tiene enfermedad renal por complicación de diabetes, que ya tiene hipertensión, que etcétera, ¿no? Entonces, cada paciente es un mundo y siempre, siempre este tipo de charlas, pues, es para darnos una idea de todo lo que, pues, podemos encaminarnos, como les decía, puntos muy importantes de esta plática, que tenemos que irnos a nos ayuden no solo a cuidar nuestra salud, que es importante, sino también a cuidar al planeta, porque pues cada día el planeta está más contaminado, cada día, si nos damos cuenta, los cambios climáticos están horribles, no sé si ustedes en donde vivan estuvieron pasando como nosotros por acá, que de repente ayer hizo un montón de frío, hoy hizo un montón de calor, entonces son cambios climáticos extremos, o sea, un día podemos 8 en 5 y el otro día podemos estar en 30, entonces eso nos hace ver cómo está el planeta sufriendo también, ¿no? Entonces, punto importante de esta plática, lo que nosotros podamos hacer con respecto a nuestras actividades cotidianas, a nuestros hábitos que también ayuden tanto a nuestra salud como a nuestro planeta, hay que hacerlo. Yo les podría decir que a final de cuentas que podríamos, como 3 cosas que yo quitaría para mejorar la salud renal y a la vez también al planeta sería carnes rojas, disminuir o evitar su consumo, productos procesados, ajá, sobre todo refrescos, porque les digo, hasta la producción del refresco utiliza muchísima cantidad de agua y aparte el refresco que tiene, les digo a los pacientes, tiene azúcar, tiene fósforo, o sea, no me beneficia en nada, ¿no? Y ay, ya se me fue el punto 3, pero al menos en cuestión de alimentación, sí les recomendaría esa parte. Ajá. Aquí tenemos una última que nos dice: "Mi mamá le recetaron Ketosteril. Ella está baja de peso, está en etapa 4, ella es diabética, hipertensa también. Se me hace difícil aún la comida para ella si el fósforo está en 4.6
y potasio en 5.4. Aquí, por ejemplo, María, pues sí volvemos a lo mismo, individualizar el tratamiento. En el caso de los alfa-cetoanálogos o, por ejemplo, el ketosteril, se utiliza precisamente como una opción es como si le dieran los aminoácidos a la paciente sin que produzcan toxinas. Porque, por ejemplo, cuando nosotros comemos una proteína, como decíamos hace un ratito, es como si mi cuerpo, de la carne que yo me como, absorbe los aminoácidos que necesita y lo que no necesita es lo que desecha. Entonces, esos productos de desecho son, pues, esas toxinas, ¿no? La urea, creatinina, nitrógeno ureico, etcétera. Entonces, al darle un alfa-cetoanálogo es como si me dieran el aminoácido nada más y ya no desecharía, por así decirlo, esas toxinas. El punto de este tipo de dietas o el punto de este tipo de medicamentos es eso, que son dietas muy bajas en proteína, todavía más baja de lo que podría ser una dieta si no se tuviera este tipo de medicamentos, pero volvemos a lo mismo. Tiene que ser baja en proteína, pero tiene que ser muy alta en calorías, precisamente para no estar perdiendo peso y sobre todo no estar teniendo pérdida de masa muscular. Entonces, eso es lo que tiene este tipo de medicamentos, ¿no? De suplementos, que se hace más baja la dieta en proteínas, entonces va a ser una dieta muy baja en proteínas y muy alta en calorías. Y hay que ver si tu mami en este caso está cumpliendo pues esas calorías. Y en eso, pues al ser paciente con diabetes, como decimos, que me da muchas calorías, los carbohidratos, y entonces aquí tenemos que cuidar el tipo de datos, pero sí dar buena cara, que no necesite su cuerpo de, de seguir bajando, ¿no? De peso. Y, por ejemplo, ahí me dices, en el fósforo está bien, básicamente, y el potasio está en 5.4. Aquí, por ejemplo, si el fósforo está dentro de un rango normal, pues realmente vuelves a lo mismo. Puede consumir proteína de origen vegetal. El punto nada más, volvemos a lo mismo, es que le calculen cuánta. Y en el caso del potasio, si ya estamos empezando a elevarlo, pues aplicar las técnicas que ya se han comentado en algunas otras pláticas, ¿no? El remojo, la doble cocción o la congelación de alimentos para disminuir este mineral y que no tengas que restringirle el alimento. No sé si me doy a entender, ¿no? Porque muchas veces quitamos que el jitomate, que es base de la alimentación, que los nopales, que es base de la alimentación del mexicano, ¿no? Entonces, no quitarlos, porque en realidad son alimentos naturales, pero pues sí aplicar alguna técnica de remojo, doble cocción, congelación, para que pues no se eleve más ese potasio. Ujú. Y pues por el momento agradezco a las personas que se conectaron, ajá, y por el tiempo, creo que siempre me paso de tiempo, pero pues espero haber contestado todas las preguntas y que pues próximamente nos volvamos a ver, ¿no? Eso sería todo de mi parte, ya cualquier duda o pregunta, pues también trataré de estar al pendiente, si me faltó alguna, de contestarla, en donde me lo comenten, ¿no?